después de este hermoso himno, pasamos al culto de oración. Este culto es una bendición para todos los que escuchan, para todos los que estamos presentes también en la iglesia, y es la comunión con Dios entre Padre e Hijo, una comunión día a día, porque para eso nosotros los hijos fuimos creados, para tener comunión todos los días de nuestra vida a través de la oración. Pues le damos la bienvenida a todas las personas que ahorita están conectándose a través de este medio, de Facebook y YouTube. Le damos bienvenida y les saludamos de la iglesia Gracia de Cristo. Yo soy el evangelista León Sandao Acuña, y hoy pues me tocó dirigir una bendición tan grande, ¿no?, para estar delante de ustedes, para poder transmitir culto de oración. Hoy pues es que todo el mundo quisiéramos saber, ¿no?, que muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué será que solo Jesucristo es el verdadero camino para la vida? ¿Por qué? Muchas veces nos hemos preguntado tantas veces, pero si esa pregunta nos hemos hecho por alguna razón, y esa razón es porque Dios permitió esa voz, esa palabra en nuestro corazón para hacernos preguntar. Porque muchas veces también nosotros hemos estado en el mundo cuando no conocíamos Cristo, cuando todavía no conocimos, no tuvimos encuentro con Cristo verdaderamente. Aún todavía nosotros mirábamos a un Dios hecho por hombre, a las imágenes y tantos santos que existen en esta faz de la tierra. Parece mentira, el hombre buscando a Dios pues ha creado tantos señores, tantos santos en esa tierra. Y en ese contexto pues ha creado más de 4.600 religiones en el mundo. Pero hay un solo camino, hay un solo nombre, y que es necesario que nosotros incluso demos culto y adoración en el contexto de la Biblia. En Juan 4:24 dice la palabra de Dios que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, solamente Dios es espíritu, y ese espíritu, desde el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, ya vive en nuestro corazón. Somos templo de Dios. Entonces ese Dios es espíritu. No vemos, tampoco habita en una imagen, en nada, solamente en su palabra. En Juan 14:6 nos dice la palabra de Dios, que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Juan 14:6, dice, Jesús mismo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, solamente Jesucristo, a través de Jesucristo, podemos llegar al Padre. No hay otro camino, no hay otro nombre, solamente a través del nombre de Jesucristo. Entonces, porque Jesús se identificó como el único camino. ¿Para qué? Para restaurar, para la salvación, ¿no?, del hombre. E incluso Él vino con esa misión, con ese propósito, a esta faz de la tierra, hecho hombre, vivió juntamente con nosotros como 100% hombre, como 100% Dios. En ese contexto, pues Dios vivió con nosotros ¿para qué? Para que pueda llevar la tremenda maldición que nosotros, los seres humanos, que hemos tenido desde el momento de la caída por la incredulidad de Adán y Eva, y nosotros, los seres humanos, como nosotros somos linaje de Adán y Eva, por lo tanto, ese pecado, todos los seres humanos lo hemos llevado o llevamos, ¿no? Hasta un niño que acaba de nacer ya viene con esa maldición. La mayoría de las personas se esfuerzan para conseguir una vida feliz. ¿Es verdad? ¿Cuántas personas se esfuerzan para ser feliz, para poder solucionar sus problemas? Pero cuanto más se esfuerzan, cuanto más pasa el tiempo, los problemas aumentan e incluso cada vez más agravan. Más cuál
es la razón, muchas veces nos hemos preguntado, ¿cuál es la razón que tengo tantos problemas, tantos sufrimientos? ¿Por qué? Y a veces, muchas veces, pues muchos tienen enfermedades incurables o son perturbados mentalmente y por esa causa de tratar de llenar ese vacío que tienen en su ser, por las heridas que ella ha tenido durante su niñez, de su juventud, incluso todavía cuando ese niño está dentro del estómago, dentro de la barriga de la mamá, hasta ahí también tiene cierta trauma, porque cuando la mamá se sugestiona, también le transmite a su hijo. ¿Parece mentira? ¿Parece mentira? Sí, pero esa es la verdad que se transmite desde un principio. Entonces, por esa causa, por ese vacío, por esa herida que tiene el hombre, a veces se encuentra por tratar de llenar con el licor, con la droga, o con tantas cosas que existen en la tierra. Pero Satanás es muy astuto, muy astuto. Hace entrar en su pensamiento, en su corazón, muy sutilmente. Entonces, si ese Satanás actúa así, nosotros que ya conocemos el Evangelio, tenemos que aferrarnos a la palabra, tenemos que madurar dentro de la palabra, tenemos que ser discípulos de Dios, a través del ser humano tiene que reflejar en nuestra propia vida Cristo que vive en nosotros. Amén. Entonces, a pesar que no incluso se agravan de gran manera, a pesar que hay mucho conocimiento humano, la ciencia, la experiencia acumulada por la historia, la religión y la filosofía se desarrollan grandemente, es verdad, cada vez más la ciencia avanza y la filosofía, incluso hoy en día, las tres organizaciones en el Perú y en muchas naciones están entrando a los colegios con la finalidad de que para conquistar su mente, sus pensamientos, y ahí está actuando Satanás. ¿A qué punto están llegando? A esa meditación trascendental. Entonces, a través de esa meditación trascendental, están sacando a Dios de su corazón, de sus pensamientos, porque ellos dicen, ¿sabe qué? Todo piensa lo malo, saca todos los malos pensamientos de tu cabeza, de tu pensamiento. Entonces, en ese vacío de su corazón, ¿quién toma control? Es un diablo, Satanás, en la vida del hombre. Entonces, también en ese contexto, pues nosotros tenemos una gran responsabilidad que lo que recibimos por gracia a Cristo y por lo tanto nosotros también tenemos que transmitir por gracia a nuestros hermanos, a las personas que están sufriendo por no conocer el Evangelio. Entonces, pero ¿cómo podemos conseguir la respuesta fundamental para solucionar nuestros problemas? ¿Cuál será? Entonces, para eso nosotros debemos también ir a la Biblia. ¿En qué contexto el hombre fue creado originalmente por Dios? Incluso, mira, dentro de su creación, todo lo que vemos dentro de la naturaleza, todas las hermosuras que ven nuestros ojos, los cielos, las estrellas, las galaxias, las plantas, los animales, todo, Dios creó con su voz, con hablar, solamente con hablar creó. Pero dentro de su creación, ¿sabes a quién se tomó la molestia de crear, hacer con su propia mano del polvo de la tierra? Es el ser humano, es a nosotros. A la imagen, semejanza de Dios nos creó. Pero ¿para qué nos creó a nosotros? También nos creó para estar junto con Él, una relación íntima todos los días de nuestra vida, delante de Él, junto con Él, alabando y orando, glorificando a nuestro amado Señor. Pero hay un momento que el hombre, pues no, a pesar que fue advertido, el hombre, pues incredulidad, se alejó de él, pecó él contra su palabra. Entonces es importante, nosotros debemos saber cómo Dios lo creó al hombre, en qué contexto creó al hombre, para qué
lo creó al hombre Dios. Entonces vamos al libro de Génesis 1:27, que muchos de nosotros conocemos, es verdad. Dirá, ¿no? Tantas veces los predicadores dicen de Génesis 1:27. La pregunta es, ¿lo habrás grabado en tu mente? ¿Lo estarás disfrutando como hijo de Dios? Es una pregunta. Muchos decimos, no, sí, ya lo sé, pero ¿lo estarás viviendo? No, es una pregunta que siempre nosotros debemos hacer. Y dice la palabra de Dios, ¿no? En Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó, varón, hembra, lo creó. Entonces, en ese contexto, Dios nos da su identidad espiritual. Amén. Amén. Entonces, en el momento que nos da identidad espiritual, pero también Dios nos da una bendición. Esa bendición, en Génesis 1:28 nos da autoridad, bendición física. Porque dice la palabra de Dios, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgad, señorear en los peces del mar, en los aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Qué bonito, porque dice que sus hijos, nosotros somos llamados para administrar de que Dios creó todo lo que creó, incluyendo la riqueza. Incluso un buen cristiano, esa persona no debe, o sea, que nosotros no debemos buscar la riqueza, sino que la riqueza nos tiene que seguir a nosotros. Amén. Pero también Dios nos creó no solamente para administrar lo que creó. Lo más importante, Dios nos creó para administrar su palabra, transmitir su palabra. En ese contexto, nosotros también fuimos creados con una misión. La misión es que nosotros llevamos la palabra a los 237 naciones, a los 5,000 tribus. ¿Lo tenéis que poner ese corazón, ese deseo, amados hermanos? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Porque ¿para qué nosotros nos ha traído? ¿Para qué en estos tiempos Dios nos ha traído? ¿Para qué para estos tiempos que nos puso en la familia, en la sociedad, en el país que nos puso? Es con una razón, por una misión. Esa misión es transmitir su palabra, administrar su palabra. ¿Cuántos quisiéramos vivir en el deseo de Dios, caminar en nuestra vida en el deseo de Dios? Todos, ¿no, hermanos? Eso tiene que reflejar en nuestra propia vida. Pero también Dios al hombre le advirtió. En Génesis 2:17 dice, para que puedan gozar la bendición en todos los días de su vida, continuamente le da un pacto ¿de qué? De obediencia. Ese es en Génesis 2:16 hasta 17. Y dice la palabra de Dios, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. O sea que Dios le dio un pacto de obediencia. Si obedeces mi palabra, si crees mi palabra, tú vas a ver juntamente conmigo, vas a tener una felicidad, paz eterna. Le dijo eso. Pero el hombre parece mentira, que somos incrédulos por naturaleza. Y eso pasó también con Adán y Eva. Cuando en Génesis 3:16, Satanás se acerca muy astutamente a Eva, ¿no? Y dice la palabra de Dios, hay que verificar qué dice la palabra de Dios para que usted, amigo, hermano, esté escuchando, ¿no? ¿Por qué? ¿A partir de cuándo empieza el pecado? Ciertamente el principio, pues Dios dio bendición, identidad espiritual, le dio bendición física, pero también le dio un pacto de obediencia, que tiene que creer en su palabra, pero el hombre por
por naturaleza, por su incredulidad, a través de la obra de Satanás, cayó al pecado. Y dice la palabra de Dios en Génesis 3, de 1 al 6, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual a la mujer, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocarás, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no muréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, será abierto vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mira, Satanás muy astutamente se acercó, cuestionando la palabra de Dios. Dice, con que Dios te dijo que no comieras, ¿no? Sabe Dios, el día que tú comes, vas a ser como Dios, sabiendo bien y el mal. Entonces, en ese momento, a Eva le entró el egocentrismo y desobedeció la palabra de Dios, el que ya le estaba advertido a ella. Entonces, en ese momento cambió de una forma absoluta la vida del hombre, de lo que tenía comunión con Dios, de lo que tenía esa identidad, espíritu vivo en su corazón. A partir de ahí, ese espíritu vivo murió y también se distorsionó la imagen de Dios en el ser humano. Entonces, a partir de ahí, el hombre viene el sufrimiento cada día de su vida, tiene un problema. Y eso es la caída del pecado, eso es el problema fundamental del hombre, la causa de la separación del hombre de Dios. Y entonces es importante que nosotros debemos saber eso, por qué hay sufrimiento, por qué hay tanto dolor en el ser humano. Y a partir de allí el hombre pasa a ser como hijo del diablo. Juan 8:44 nos dice que el hombre es esclavo de Satanás, es esclavo del pecado. Día a día de su vida vive un esclavo como esclavo de Satanás y como esclavo de pecado. Es natural pecar. Y nos dice también Romanos 3:23, dice, por cuando todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. El hombre está separado de Dios, el hombre está destituido de la gloria de Dios y está esclavo de pecado. En Efesios 2:2 nos dice, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en hijos de desobediencia. En otras palabras, el hombre está en un estado de desobediencia total de Dios, y una incredulidad total de Dios. Y entonces, en ese contexto también el hombre vive, como dice la palabra de Dios en Efesios 2:3. Efesios 2:3 nos dice la palabra de Dios que el hombre pues no sigue un sufrimiento total en sus corazones, en su mente. Dice la palabra, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que el hombre vive bajo la voluntad de la carne, separado de Dios. Y el hombre que no conoce a Dios, que como no es hijo de Dios, ¿qué va a actuar? Todo lo malo, la voluntad de la carne. La voluntad de la carne quiere lo físico, lo malo. Entonces, pero hay una razón, y esa razón, el hombre está como esclavo de Satanás, es esclavo del pecado. Pero en ese contexto también Dios, cuando está en ese sufrimiento, aplacado en su mente, en su corazón por Satanás, Dios le dice también, Mateo 11,
28 nos dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Qué maravilloso. Dios dice, a pesar que Dios nos conoce nuestras debilidades, Dios nos conoce que lo mínimo que hacemos hasta lo que respiramos, hasta que se nos cae un cabello, nos conoce. Incluso nos llamó y nos escogió sabiendo, conociendo nuestras debilidades, conociendo de los que íbamos a pasar, a hacer las cosas, pero a pesar de eso Dios nos llamó. Dijo, venid a mí, dijo, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En otras palabras, ¿a quién lo va a hacer descansar? Es a nuestro espíritu. Cuando a nuestro espíritu le hace descansar, porque hay paz, tranquilidad en su corazón, el hombre va a pensar diferente, va a tener una tranquilidad. Incluso muchas enfermedades va a huir de la persona. Entonces, pero también estando separado, estando en el problema, en los 6 problemas del hombre, también tiene problemas físicos. Y esto nos habla en Hechos 8, del 4 al 8. Dice la palabra de Dios, habla de Felipe. Felipe era un diácono de la iglesia primitiva. Entonces, como fueron esparcidos, como ellos fueron perseguidos, ¿por qué? Por transmitir la palabra, por predicar el evangelio. Entonces Felipe se fue a una ciudad llamada Samaria. Esa ciudad era una ciudad maldita, una ciudad llena de idolatría. Todos los seres humanos de aquella ciudad eran personas esclavos del pecado, esclavos de idolatría. Entonces llegó ahí Felipe y predicó el evangelio, predicó la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, hay que sustentar lo que estoy diciendo, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba Cristo, y la gente unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. En otras palabras, sí hay bastante enfermedad. Dice que en esa ciudad habían paralíticos, cojos. Hoy en día también en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro país Perú y en toda la existencia, en la faz de la tierra del humano, hay muchos problemas. Hay tantas enfermedades. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado, por causa de idolatría. Y eso es lo que había pues en aquella ciudad de Samaria. Hoy día tampoco no es diferente, hoy existe. Por esa causa el hombre también ha creado tantos santos de acuerdo a su necesidad. Entonces, cuando nosotros, los hijos de Dios, predicamos solo Cristo, porque no hay otra que predicar, porque desde principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis, habla solamente de Cristo. En distintas maneras, pero habla solamente de Cristo. Entonces, si nosotros transmitimos solamente Cristo, va a tener que haber sanidad física, pero primero tiene que haber una sanidad espiritual. En ahí que para eso nosotros tenemos que madurar en lo espiritual. ¿Amén? Amén. Entonces, si maduramos, ¿pero cómo maduramos? A través de conocimiento de la palabra, del evangelio, a través de escudriñar la palabra, porque la palabra de Dios dice que también que mis hijos sufren por no conocer, por no escudriñar mi palabra. Pero también estando en ese estado, el hombre tiene un futuro incierto, tiene un destino. ¿Y cuál es el destino cuando no está con Dios, cuando no ha recibido a Jesucristo? Su muerte es ir al infierno. En Lucas 16, 19 al 31 habla de muerte y juicio, habla de rico y Lázaro. Lázaro era un hombre que dormía incluso en la puerta de ese rico. Todos los días de su vida sufría mucho porque tenía muchas llagas en su cuerpo.
Entonces venían hasta los perros, lo lambían su herida y él sufría mucho. Pero también de esta manera también Dios nos habla. A veces nosotros sus hijos también podemos tener muchos problemas en nuestra vida. Pero sabes, así tengamos problemas nosotros, Dios nos dice que Él va a estar junto con nosotros. Amén. ¿Pero por qué? Porque va a vivir en nuestro corazón. Somos templo de Dios. Y ellos, las que no tienen Dios, van a tener que sufrir, van a tener que lidiar día a día humanamente. Y el día que se van de esta tierra, irán al infierno. Porque eso es lo que dice en Lucas 16, de 19 al 31. Él habla de ese rico que se vestía de gran manera de color púrpura y hacía banquete todos los días de su vida. Incluso ese Lázaro que dormía en la puerta del rico, esperaba que le cayera un pedazo de migaja para que pueda comer. Entonces, querido amado hermano, si usted está pasando momentos difíciles, quizás de enfermedad, o no lo sé qué está pasando, ten fortaleza, porque ese Cristo, ese Dios está junto contigo, pero tienes que creerlo. Amén. Tenemos que creerlo eso, tenemos que poner en nuestro corazón. Y estando en ese estado, en los 6 estados, el hombre tiene un problema de la siguiente generación. Y nos habla en Éxodo, que nos dice que no tengas imagen, ¿no? Ningún imagen hecho que existe en esta faz de la tierra, porque dice que Dios es fuerte y celoso, que condena hasta la 3ª, 4ª generación de los que aborrecen. Pero acá en 1 Corintios 10, 20 nos habla mucho más claro todavía Dios a través de su palabra. Dice la palabra de Dios: antes digo, de lo que los gentiles sacrifican a los demonios. Antes digo, los gentiles sacrifican a los demonios, sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. O sea, el hombre incrédulo. Y sabemos muy bien, usted mismo está viendo, nuestro hermano, nuestro amigo, están adorando imágenes, están haciendo un sacrificio para las imágenes. ¿Y qué quiere decir? Por su falta de conocimiento dice que no, ahí está Dios, estoy adorando a Dios, estoy pidiendo a Dios. Pero la palabra es muy fuerte, dice que está haciendo sacrificio a los demonios. Está haciendo sacrificio para los demonios, es esclavo de ese demonio, pensando que Dios está ahí. Y lo peor es que el diablo es mentiroso, padre, es mentira. A través de ahí también tienen respuesta, pero sabemos que Dios es espíritu y ese Dios no habita en una imagen, no habita en otras cosas, en cosas materiales. Él es espíritu y su palabra dice que está en cada uno de sus hijos, habita en su corazón y somos templo de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermano, dice también, el ser humano se esfuerza inútilmente. Tienen caminos falsos y respuestas falsas. Y el hombre incluso hace muchas obras y muchas veces por tratar de agradar a Dios. Tratar de agradar a Dios, y por eso que hace muchas obras tratando dice, no, voy a ser buena gente, voy a ser deudor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando tú haces obras sin conocer a Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es importante que nosotros debemos que verificar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en Isaías 64, 6? Nos dice la palabra de Dios. 64, 6 dice: si bien todos vosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea que no sirve para nada tus obras. Entonces es importante que usted, para que vea tus obras, tienes que caminar con Dios, tienes que estar juntamente con Dios.
Amén. Pero también la persona, muchas veces buscando a Dios, agradando a Dios, meditan, y eso es la filosofía. Entonces nos habla en Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofía hueca, sutileza según las tradiciones del hombre, no según Cristo. O sea, ¿de qué vale tú que hagas meditación trascendental de eso? De nada, ese que es como se llama, las costumbres del hombre, no según Cristo, no según Dios. Pero también nos habla en Hechos 4:12, en Hechos 4:12 nos dice, en ningún otro nombre bajo este cielo hay salvación, solamente en nombre de Cristo. ¿A través de qué? De Cristo. Solamente Cristo, Él abrió el camino en la cruz de Calvario. Si usted, amigo hermano, aún todavía no conoce la palabra del Evangelio, muchas veces, así como yo también lo hacía cuando aún todavía no conocía de Dios, buscaba a Dios a través de su madre, Virgen María, Santísima lo decía. Pero cuando conocí el Evangelio, la verdad, me arrepentí de haber hecho eso, pero también era por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que solamente en nombre de Jesucristo podemos llegar al Padre. No hay otro camino, no hay otro nombre en esta faz de la tierra. Pero la solución nos dice la palabra de Dios, cuando Jesucristo estaba en su último momento en la cruz, Juan 19:30, dijo, Señor, te entrego mi espíritu y consumado es. O sea que Jesucristo en ese cruz de Calvario, en ese momento había cumplido, había terminado de hacer la gran obra de la salvación en esta faz de la tierra. Por eso dijo, consumado es, acabado, terminado, había terminado su obra él. Entonces, si ya está consumado todos tus problemas, ¿de qué te preocupas, amados hermanos? ¿Por qué sufres? Y si eso sucede, es porque no has entendido la palabra, aún todavía no entiendes, porque la incredulidad está muy fuerte en el ser humano. Y Jesucristo vino como verdadero profeta. Juan 14:6 dice que Él es el camino, la vida y la verdad. Nadie llega al Padre si no es por Él, ¿no? Pero también vino como verdadero sacerdote. En Romanos 8:2 nos dice, el Espíritu de verdad en Cristo Jesús nos ha librado. O sea, cuando llega Jesucristo en nuestro corazón, tenemos esa libertad. Nos libró de ser esclavo de Satanás, de ser esclavo de pecado, nos libró de todo eso. Nacimos de nuevo. Amén. Porque nacimos espiritualmente, por lo tanto también ese espíritu muerto toma vida y empieza a tener comunión con Dios. Amén. Entonces llega esa paz en nuestro corazón, paz en nuestra vida, esa luz de Cristo ya vive en nuestra vida, día a día, porque somos templo de Dios. Pero también Él vino como verdadero rey. En Juan 3:8, tiene la potestad, no tiene la autoridad. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda la maldición, para deshacer el pecado en el hombre. O sea que cuando Jesucristo llega a nuestra vida, deshace todo lo malo en nuestra vida. Amén. Estamos libres del pecado, estamos libres de ser esclavos de Satanás. Entonces, el camino de la salvación es por la gracia. No es que porque el hombre haciendo esfuerzo se salva, sino es por la gracia de Dios. Y nos habla en Efesios 2, nos habla en la palabra de Dios en Efesios 2:8. Nos dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. O sea, usted, amado hermano, amigo, usted no tiene que hacer esfuerzo, ni por tu esfuerzo llegó la salvación a ti, ni tampoco tú buscando a Dios te salvaste. No, es
es la gracia de Dios. E incluso para que tengas fe, para creer. ¿Quién puso esa fe en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos? Es Dios. Entonces, nosotros los seres humanos somos salvos por gracia, no por obra. Si usted aún todavía cree que la salvación es por obra, creo que tienes que escudriñar la palabra de Dios. Tienes que leer, amado hermano, escudriñar en un contexto general. No solamente déjate llevar por un versículo, sino que lea en un contexto completo, porque ahí te va a dar un entendimiento de lo que te está diciendo Dios. Amén. Entonces, es importante porque también la palabra de Dios dice en Mateo 28, 16 al 20, nos da una fórmula Dios, Jesús, cuando estaba haciendo su ministerio en esta tierra. No dice llena tu iglesia, dice a ser discípulo, ¿sí? Bautizándole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea que el Dios, ese Dios poderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, Él va a estar en nosotros conjuntamente todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Porque consumamos nuestro pecado, estamos libres del pecado. O sea, pero con eso no quiere decir que nosotros no somos pecadores. Sí, el ser humano somos pecadores por naturaleza. Podemos pecar con nuestro pensamiento, por nuestros ojos, de tantas maneras. Pero tenemos nosotros, los hijos de Dios, tenemos un abogado quien intercede por nosotros, y eso es Jesucristo. Entonces, y también nos habla en Apocalipsis 3:20, dice que yo estoy en la puerta y llamo. Si alguien me oye mi voz y abre la puerta, entonces yo cenaré con él. O sea, ¿de qué manera Dios está tocando la puerta de tu corazón, de tu pensamiento? Es a través de la palabra, a través de un predicador que te viene, te predica, te comparte el evangelio. A través de eso, ese momento, Él te toca la puerta de tu corazón. Entonces, si tú abres esa puerta de tu corazón en el horario de Dios, entonces ese Dios cenará, vivirá contigo todos los días de tu vida. ¿En dónde? En tu corazón. Él te acompañará en los peores momentos. Entonces tenemos que tener claro eso también. Romanos 10, 9, de 9 a 10 dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, creerás en tu corazón y que proclamaras con tu boca, serás salvo. Entonces es primero creer en tu corazón, tener fe, creer que ese Cristo murió por ti, resucitó por ti. Entonces serás salvo, pasarás a ser hijo de Dios en una forma indiscutiblemente. Dice que en ese momento que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, somos sellados con el Espíritu Santo, somos escritos en el libro de la vida. Entonces, si es así, Dios a nosotros, a sus hijos, no perdemos incluso la salvación, sino que tenemos ese sello para toda nuestra vida. Pero con eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer lo que queremos, no. Conocer el Evangelio es tener comunión día a día con Él. No es que queramos, vamos a hacer lo que queremos, no es así, amado hermano. Entonces tenemos que tener muy claro. En Juan 1:12 dice que nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es restaurado el espíritu que está distorsionado en nuestro ser. Ese espíritu muerto toma vida y que nosotros pasamos a ser de una forma indiscutiblemente ser hijos de Dios. Entonces, en conclusión, a través de Jesucristo, que es el único camino para encontrarnos a Dios, que restauremos la verdadera felicidad en nuestra vida. O sea, a través de Jesucristo, nosotros se ha restaurado que ese espíritu que está distorsionado se va a restaurar de una forma definitiva para vamos a ser hijos de Dios. Y los que hemos recibido la salvación del camino de la destrucción somos bendecidos como hijo de Dios. O sea, cuando estamos
en un camino de destrucción, como esclavo de pecado, Dios llega a nosotros, cambia nuestro destino de ser hijo del diablo, de ser esclavo de Satanás, a ser hijo de Dios. Y también cuando nuestro destino era ir al infierno, ¿a dónde? Ir a qué? Al reino de los cielos. Eso es la salvación. Amén. Amén. Bueno, hasta ahí fue la predica, amados hermanos. También hoy día es un día, un culto de oración, y era importante que conozcamos sobre Jesucristo, que es el verdadero camino para la vida del hombre. No hay otro camino. Entonces es necesario conocer a ese Cristo verdadero. Entonces vamos a orar por nuestra salud, de nuestra hermana Andreina, y la economía de luz de todos los que conformamos en esta iglesia Gracia de Cristo, y también por la familia pastoral que está en Corea del Sur recibiendo entrenamiento, y para que pueda recibir gracia de gran manera, para que pueda, cuando regresa acá al Perú, para que pueda guiar a toda esta congregación de Gracia de Cristo, y por cada uno de los integrantes, de los discípulos de esta iglesia Gracia de Cristo, para todos los líderes, para todos los directivos, para todos los miembros de la iglesia. Vamos a orar nombre por nombre en cada uno de ellos, para que Dios levante de gran manera a esta iglesia, y de acá, de esta iglesia, mandemos discípulos, mandemos evangelistas, mandemos pastores, misioneros a los 237 naciones, a los 5,000 tribus, y pongamos en ese deseo que es de Dios en nuestro corazón. Padre Dios, gracias, amado Señor, por este momento tan hermoso, maravilloso que nos das, por la oportunidad de estar frente a ti, delante de ti. Señor, oro por nuestra hermana Andreina, por su salud, también por su economía de la luz. Padre Santo, provee de gran manera con una misión, la misión para que pueda tener una tranquilidad en su familia, pero también pueda aportar de gran manera para el evangelio y evangelismo. Tú conoces, Padre Santo, sus sentimientos, sus dolores y todos los deseos de cada uno de tus hijos. También oramos por el pastor Rommel Lázaro y su esposa y su familia pastoral, que ahora están recibiendo entrenamiento en Corea del Sur, para que lo levantes de gran manera su economía de luz, la economía de luz, y también que abre sus ojos espirituales para que pueda guiar y hacer discípulo a través de esta iglesia Gracia de Cristo, para enviar pastores, discípulos absolutos en la faz de la tierra, para que pueda enviar a los evangelistas, para enviar a los misioneros a las 237 naciones, a los 5,000 tribus. Padre Santo, también guíe, oro por cada uno de tus miembros de la iglesia Gracia de Cristo, de los 5 poderes, cada uno de ellos, Padre Santo, para que puedan ellos vivir y esparcir tu palabra, que tengan fuerza física, fuerza en su palabra, deles gran manera también su economía, la comunidad de luz, Padre Santo, para que tengan tranquilidad en su mente y su corazón, en su familia, y también para que puedan aportar de gran manera según el propósito que tú tienes en sus vidas para la iglesia, Padre Santo. También, Señor, guíalos, sus caminos, sus manos, sus mentes, sus corazones, para que puedan caminar a esta iglesia, gracias a Cristo, a esos discípulos que están sufriendo en el campo por no conocer tu evangelio. Padre Santo, también que tengamos ese corazón de recibir a los remanentes, a los jóvenes, que es la continuación del evangelio, del evangelismo, empezando de cada mayorazgo que está en nuestra iglesia, Gracia de Cristo, a los 237 naciones, a los 5,000 tribus. Abre las puertas, Padre Santo, según el propósito que tienes en cada uno de nosotros. Denos encuentro absoluto con tus discípulos que están sufriendo por no conocer tu santa palabra. Gracias, bendito Dios, te expongo nombre por nombre a cada uno de tus hijos, Padre, que tú conoces. Padre Santo,
para que lo guíes de gran manera en sus vidas, para que pueda cumplir tu mandato celestial, que es ir a ser discípulo de 237 naciones a los 5,000 tribus. Gracias, mi Dios, mi Señor. Oro en tu nombre, poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que está vivo. Amén, amén. Muchas gracias. Nos despedimos de cada uno de ustedes que están viendo a través de este medio. Y les esperamos el otro sábado y el domingo también. Felicitaciones, bendiciones de gran manera.